Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Bueno, en este capítulo ya hemos visto cómo los israelitas habían salido de los territorios de Egipto, ya habían logrado avanzar un buen trayecto ya por las zonas desérticas, pero en este capítulo se nos va a ilustrar cómo el faraón una vez más quiere perseguirlos y quiere lograr nuevamente subyugarlos bajo su régimen, bajo el régimen de la esclavitud. Aquí vamos a encontrar que los israelitas se están acercando a un lugar que se llama Pihahirot. Ese vocablo para los israelitas tenía un significado y para los egipcios tenía otro completamente diferente. Resulta que Pihahirot para los israelitas significaba boca de libertad, pero para los egipcios significaba boca cerrada. Esto aludiendo a que, como les explicaba en el estudio anterior, era un lugar que quedaba totalmente cercado por una extensión muy amplia, estaban rodeados del mar. Por otra extensión mucho más amplia, estaban rodeados de desierto. Y en la parte posterior, si ellos seguían en línea recta, pues iban a encontrar los territorios egipcios y filisteos. Entonces, mejor dicho, estaban en la encrucijada porque hacia donde avanzaran, a menos que Dios interviniera, ellos estaban perdidos y estaban destinados a morir. Una vez más, vemos cómo Dios, que había prometido sacarlos hacia una tierra llena de bendiciones, pues se encuentran acá con una dificultad. Recuerden que ellos se están moviendo en un terreno físico, pero al mismo tiempo Dios está trabajando en los terrenos espirituales. Está forjando la mentalidad y el carácter de ese pueblo que llevaba más de 4 siglos siendo esclavo y que ahora necesitan sentirse dueños, o más bien forjar su carácter para que sean dueños de la tierra que Dios les ha prometido y tierra de la cual sus antepasados ya habían hecho una posesión. Por eso es que más adelante los israelitas van a tener el derecho legal de pelear por esas tierras que Dios les había prometido, porque sus ancestros ya habían hecho un acto de posesión sobre todos esos territorios, y eso lo vamos a ver con Abraham, con Isaac y también con Jacob, que posteriormente se regresa a la tierra de Egipto en hambruna, en los tiempos ya de José. Bueno, entonces acá vemos que el faraón de pronto en su reino vuelve ese corazón cargado de asuntos espirituales maluco, unas emociones que él nunca supo manejar, la rabia de que se había golpeado fuertemente su ego, la situación tan complicada de que Egipto estaba totalmente reducido a escombros, bueno, por decirlo de alguna forma. El sistema político había colapsado, el sistema religioso idolátrico había colapsado, muchos egipcios se habían ido, perdón, también con el pueblo de Israel. El tema de los sacerdotes ya no era algo lógico para los israelitas. Entonces vemos una sociedad que, aunque estaba muy bien posicionada para la época y era la potencia mundial de ese entonces, pues ya a raíz de todo lo que el Dios de Israel había hecho, ya era sencillamente el hazmerreír de todos los pueblos vecinos. Entonces sucede que todo esto empieza, digamos, a pesar en el corazón del faraón. Por eso en el versículo 3 dice, porque faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, refiriéndose al lugar donde los egipcios decían o aludían a que era boca cerrada, o sea, que el que llegaba allá no tenía escapatoria, pero que sin embargo para los israelitas se le da el calificativo de boca de libertad porque ellos estaban actuando en fe y porque así lo vivieron posteriormente, y de eso es lo que se trata este capítulo. Entonces Dios le está diciendo a Moisés que el faraón va a pensar eso, va a creer que está completamente ganada una vez más la batalla, y que como están encerrados entre las fronteras naturales del desierto y el mar, pues ahí están como carne de cañón y que los puede coger como quiera. En el versículo 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así.
Recuerden que cuando leemos aquí, y ya lo hemos visto muchas veces, cuando dice, y yo endureceré el corazón del faraón, no era que Dios a propósito hiciera que el faraón se cerrara por completo y que se levantara en contra de Israel. Era más bien esa dureza del corazón que había en el faraón, que ante la presencia de Dios y ante el desafío del pueblo de Dios, pues empeoraba la situación. Es como cuando a ti te cae muy mal una persona y si la persona no está cerca, pues vaya y venga. Pero si la persona se te cruza por el frente, esos sentimientos feos que ya estaban en ti se recrudecen y entonces hacen que seas déspota con esa persona, que seas frío con esa persona o que incluso llegues a ser agresivo. Algo como eso era lo que estaba pasando en la parte emocional de ese faraón. No era como muchas personas necias dicen, no, es que Dios es muy malo, porque entonces Dios mismo, pobrecito el faraón, hizo que él se equivocara para que todas estas desgracias vinieran sobre su pueblo. No, hay que entender también la parte emocional, psicológica y espiritual, sobre todo. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Es decir, ya ellos estaban ahí dándose cuenta de que iba a ser literalmente, mejor dicho, una tarea titánica, casi imposible, volver a levantar a Egipto de las cenizas sin contar con la mano de obra de aproximadamente, bueno, mucho más, de 3 millones de personas que antes eran los encargados de todas las labores de servidumbre, construcción y cantidades de cosas que los israelitas hacían, pues sencillamente esa mano de obra ya no estaba. Para poner un ejemplo, vamos a imaginarnos que sucede algo terrible en Estados Unidos, que es la potencia de moda. Y entonces todos sabemos el problema de los inmigrantes en Estados Unidos, pero resulta que esos inmigrantes son los que en gran medida hacen todas aquellas labores que los americanos no quieren hacer, o no les interesa hacer, o no saben hacer porque pues se han dedicado, digamos, a explorar otras ciencias del conocimiento y de la economía. Entonces supongamos que sucede algo terrible y el día de mañana salen de Estados Unidos, vamos a imaginarnos que hay, ¿qué? 40 millones de inmigrantes, un ejemplo, porque desconozco las cifras, pero vamos a imaginar que son 40 millones de inmigrantes, pero esos 40 millones de inmigrantes representan, incluso como se han dado cuenta ahora, por ejemplo, en países como Canadá, Italia, España, que los inmigrantes eran los encargados de la mano de obra de la agricultura y donde ya ellos están viendo en problemas porque, oiga, es que ya los migrantes no están, ¿qué vamos a hacer con las cosechas? Como está sucediendo aquí en Panamá, por ejemplo. Oiga, es que los migrantes ya se están yendo. ¿Quién nos va a cuidar los niños? ¿Quién nos va a cuidar los ancianos? Entonces traslade eso a la potencia de moda que es Estados Unidos, donde ya supongamos Estados Unidos no va a tener, digamos, quien labre la tierra, no va a tener quien recoja las cosechas, no va a tener quien lave los baños, no va a tener quien haga una cantidad de labores que para ellos, digamos, son las labores que no son tan bien pagas y no son tan bien vistas. Se armaría un caos. Eso sin contar todos los desastres que Egipto ya había tenido. Entonces, para que nos situemos en esa realidad. Entonces, frente a esto, ellos dicen, oiga, nosotros por qué fuimos tan brutos y dejamos que todos estos esclavos se nos fueran. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a lavar la casa? ¿Quién nos va a planchar la ropa? ¿Quién va a cuidar a los muchachitos? ¿Quién va a ir al mercado? ¿Quién va a cocinar? Estaban en serios problemas. Sobre todo porque, como les decía en estudios anteriores, los egipcios se caracterizaban por ser un pueblo demasiado racista. Entonces, para ellos, por ejemplo, hacer la labor de pastorear vacas, pues era algo indigno dentro de su cultura. Por lo tanto, no lo iban a hacer con libertad. Y el faraón no estaba en posición de asumir los costos de unas nóminas que antes no existían, sencillamente pues porque esas labores las hacían esclavos y por lo tanto no había que pagarles. Entonces acá se arma un problema tremendo y dice en el versículo 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Recuerden que ya esto estaba muy golpeado, muchos egipcios habían creído a Dios, otros tenían temor de Dios pero quedaban en Egipto y otros definitivamente detestaban todo lo que tuviera que ver con Dios y con su pueblo. Entonces ese pueblo, esa parte del pueblo fue la que finalmente tomó la decisión de acompañar al faraón y al ejército.
Versículo 7, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué quiere decir esa mano poderosa? Mano poderosa en lenguaje bíblico va a definir específicamente fuerza elevada y totalmente evidente, ¿cierto? Cuando Dios dice, y saqué mi pueblo con mano poderosa, y vieron ellos mi mano de poder, y la mano de Jehová estaba contra tal pueblo. Entonces se va a referir a esas señales, a esos prodigios tan increíbles que Dios estaba haciendo para librar a su pueblo de cualquier rey de turno que se sintiera con el derecho de venir a subyugarlos nuevamente. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Es decir, aunque Israel iba avanzando a una marcha bastante importante, a un ritmo muy importante, porque recuerde que ellos estaban huyendo, y cuando usted está huyendo, pues no va a paso de colegial enamorado, ahí cogidito de la mano con el otro viendo cucuyos, sino que usted va rapidito, algo así como cuando uno va al centro de la ciudad, como a las 6 de la tarde, usted va a una marcha bastante rápida, algo así estaba sucediendo, pero finalmente el ejército del faraón y el pueblo de Egipto alcanzan al pueblo de Dios, que estaban ahí tranquilos, relajados, acampando, por un lado la arena, por el otro lado el sol, por el otro lado el mar, ahí relajados, pero conscientes también de que tenían que seguir su marcha, y aquí es donde la historia se pone buenísima. Entonces resulta que aquí la historia se pone bastante interesante, cuando en el versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hasta aquí, digamos, es normal la cosa. Usted está huyendo de un enemigo y pues lo obvio, usted en la parte humana usted va a sentir temor, más cuando ese enemigo es nada más y nada menos que el faraón, con un ejército que está muy bien preparado, muy bien armado, y que tenía la reputación pues de ser, mejor dicho, los boina roja de la época, eran los tesos del tema de la guerra, eran los chachos del paseo. Entonces, aquí el pueblo de Israel actúa bien en este versículo, cosa que ya va a cambiar en el resto de la historia, porque dice que ellos sintieron temor y entonces clamaron a Dios. Cuando usted tiene temor, lo más inteligente que puede hacer es orar. Obviamente, seguir caminando, mirar las posibilidades que están frente a usted, pedirle a Dios sabiduría para seguir avanzando. Entonces hasta ahí está muy bien la reacción que el pueblo de Dios había tomado. Clamaron a Jehová y lo hicieron todos. Es decir, Señor, ayúdanos, nos van a matar, tenemos temor, porque es que no es ilegal reconocer lo que tú estás sintiendo en un momento de tu vida. No es ilegal saber que somos frágiles frente a las situaciones que se nos presentan a lo largo y ancho de nuestra existencia. Es necesario ir a Dios y es necesario decirle cómo nos sentimos, si tenemos miedo, si estamos contentos, si estamos tristes, si en algún momento de la historia hemos querido hasta morirnos. Es válido que tú hables que abras tu corazón a Dios y le digas eso que estás sintiendo, pero lo que sí no es válido y lo que no va a ser de bendición para ti es lo que continúa en la historia, versículo 11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciéndote, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira lo que está sucediendo acá. Sienten temor, eso trae frustración, obvio. Juegan a que están orando, pero realmente no es oración, sino más como un berrinche, como que no les dejaba ver las cosas con sabiduría, no era una piedad real. Y esa frustración que genera el miedo, después de haberla disfrazado con una oración, contra quien nos estaba dirigiendo. Es decir, le echan la culpa a Moisés, que lo único que ha procurado es el bienestar para ellos
que ha tenido que pagar un precio muy elevado, que se echó de enemigo al faraón y a toda la casa faraónica, que renunció esa posibilidad de haber accedido al trono de Egipto como faraón, como príncipe en la línea sucesorial al trono, pero ellos no están valorando nada de eso, no están valorando que Moisés haya dejado por un tiempo bastante prolongado a su esposa y a sus hijos, no, ellos simplemente quieren ahí ver a su líder como el malo del paseo. Sucede que en nuestra actualidad a veces pasa lo mismo. Usted le va a escuchar a todos los pueblos que es que la culpa es del gobierno, es que ese presidentico de turno, es que esa porquería de gobierno que tenemos. Pero yo les pregunto algo, o sea, para nadie obviamente es una mentira que evidentemente a los gobernantes y a los gobiernos actuales les falta mucho y que hay un elevado grado de corrupción. Pero piensen ustedes qué pasaría si todos los individuos, en vez de echarle la culpa al gobierno, hicieran lo que tienen que hacer. Ejemplo, vamos a hablar del tema de todos los subsidios que nada más en Colombia se otorgan. Familias en Acción, bueno, desconozco cuántos subsidios habrán, pues yo sé que le dan a los ancianos, a los niños, a los guerrilleros, a los ex sicarios, para todo el mundo hay plata, pero para aquellos que se quemaron las pestañas estudiando, saliendo adelante, para la niña que no quiso ser mamá a los 9 años, como ya está sucediendo en nuestra sociedad actual, entonces para esos que quisieron portarse bien y trabajar honestamente, para ellos no hay oportunidades, para ellos no hay una cantidad de cosas que para los que exigieron el camino del mal sí existen. Entonces ahí es donde desgraciadamente en Colombia se alude a ser pillo, paga. Bueno, resulta que acá estos israelitas le estaban echando la culpa al líder que tenían en ese momento y le están diciendo, no, ¿por qué nos sacaste? O sea, nos hubieras dejado morir. Nosotros estábamos felices siendo esclavos en Egipto. Pero resulta que cuando nos devolvemos en la historia, unos capítulos atrás, vamos a encontrar que precisamente Dios llama a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, diciendo, porque he escuchado el clamor de ellos debido a la injusticia y a los arduos trabajos que deben cumplir para el faraón. O sea que unos meses atrás ellos estaban llorando, Señor, sácanos, Señor, libéranos, Señor, ya no soportamos más esto, ayúdanos. Y Dios interviene y entonces también es malo. Con eso comprobamos científicamente que al ser humano nada lo tiene contento. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.